Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el Salmo 44, el versículo 1 nos dice la palabra del Señor. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Recordar es vivir, o podríamos ponerle otro título al mensaje del día de hoy. ¿Qué tiempos aquellos? Quizá usted, querido hermano, querido amigo que oiga este mensaje, podrá volver en el pasado, a su niñez, cuando su papá o su mamá se sentaban para contarnos historias. Yo recuerdo que tendría unos 7 años, tal vez 8 años, y esperábamos con afán que mi papá llegara y comiera, y él tenía la costumbre que después de que comía se sentaba en la puerta, en la calle, sacaba un taburete, lo recostaba contra la pared y se sentaba ahí. Y luego mis amigos y yo, unos 8 o 10 muchachitos, nos sentábamos alrededor de él a oír que él nos contara historias. Y nos contaba unas historias fascinantes. De labios de él, por primera vez oí la historia del gato con botas. También historias de la Biblia. Y era hermoso. No teníamos televisión, no teníamos internet, no teníamos nada de eso. Pero mi papá nos hacía vivir, por la manera de narrar las historias, esos momentos tan especiales. Y nos contaba cosas que quizá nosotros ya sabíamos, pero de pronto él le daba otra interpretación y nos aclaraba, nos extendía esa historia, mostrándonos el por qué sucedían las cosas. ¿Cómo sería hermoso que nuestros hijos se sentaran alrededor nuestro para poder decirle: hijo, así conocí yo al Señor, así Él me sacó de este problema, de esta dificultad, Él me guardó, Él me protegió, Él hizo algo extraordinario conmigo? Y hablarle de ese Dios maravilloso, de ese Dios grande, de ese Dios poderoso, de ese Dios que en medio de su infinita misericordia ha llenado nuestras vidas de su amor y de su bondad. ¿Por qué no intenta en algún momento contarle a sus hijos lo que Dios ha hecho por ustedes? Quizá esa situación económica tan terrible en la que usted se encontraba, que no tenían casi ni para comer, que no tenían un lugar donde vivir. Hoy estuvimos recordando con unos amigos cómo en algunos lugares a nosotros nos servían, ya estando predicando la palabra, en algunos campos, en hojas de bijao. La hoja de bijao es una hoja parecida a la hoja de plátano y se usa para hacer envueltos, para hacer hallacos, para hacer tamales. Y ahí nos servían, no habían cubiertos. Y la sopa, ahí nos servían el arroz y el pedacito de carne o yuca, plátano, lo que hubiera. Y la sopa nos la daban en una totuma, esto es, una vasija que se sacaba de un árbol que se llama el totumo, y se partía eso, se le sacaba lo de por dentro, se dejaba secar y servía para la bebida o para la sopa. Y recordar esos momentos, recordar quizá Dios cómo nos protegió, Dios cómo nos guardó, cómo en su infinita misericordia Él nos escondió en el hueco de su mano y nos dio la posibilidad de llegar hasta hoy para poder ser felices, recordando eso. Y la Biblia dice: preguntad por las sendas antiguas, paraos y estad quietos y caminad por ellas. Éramos felices cuando nos convertimos. Éramos dichosos leyendo la Biblia y viendo cada historia, cada hazaña.
de la que Dios hacía con su pueblo, con los hombres que Él amaba, con los hombres que amaban a Dios. Hermoso, cuando podemos recordar cómo en la iglesia el Señor nos hablaba, cómo en la iglesia el Señor nos permitía ver milagros, cómo la manifestación del poder del Espíritu Santo venía sobre cada persona. Dichoso esos momentos, algunos tristes, algunos dolorosos, pero más que eso, algunos muy felices de estar disfrutando de la presencia del Señor. El Señor le escribe a la iglesia de Éfeso diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La Biblia hoy la cambiamos por el televisor, por el amigo, por ir al centro comercial, por hacer cualquier otra cosa. La oración ha pasado a ser un artículo de lujo que solo los aguerridos, los tremendos, los tenaces, los fuertes se aferran a ella, mientras que otros dicen: por favor, ore por mí, que necesito su oración. Cuando Dios nos invita diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice: mande a alguien en su reemplazo, venga usted mismo, porque Dios tiene una sorpresa muy grande para usted. Afligido, amargado, adolorido, enfermo, una situación económica terrible, venga a Él, porque además de darle eso, lo principal le va a dar la salvación. Y cuando usted busque el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura.